La historia al desnudo, la historia al desnudo, la historia al desnudo, la historia al desnudo, historia al desnudo, la historia al desnudo, la historia al desnudo, la historia al desnudo, la historia al desnudo. La historia de Roma lleva fascinando a la humanidad ya por varios milenios. Es posiblemente una de las civilizaciones antiguas que más recordamos, o por lo menos que más conoce la gente comúnmente. Y de hecho no solo se ha quedado en mera admiración. Los hemos emulado, imitado. En palabras modernas los hemos plagiado. Es más, ya hubo más de una refundación simbólica del Imperio Romano. Aún antes de lo que algunos consideran la caída oficial de Roma, lo que llamamos el Imperio Bizantino, que sobrevivió hasta el siglo XV, pues en el siglo VIII Carlomagno se coronó emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego, casi 1000 años después, Napoleón hizo lo propio en París. Poco más de 100 años después, Hitler fundó el Tercer Reich en referencia directa a la Roma original y al Sacro Imperio. En contraste, los padres fundadores, por ejemplo, de Estados Unidos, leyeron y se guiaron por el ejemplo de la República Romana, no solo emulándolo, sino también preocupándose de que no fueran a caer en lo mismo. También hay más ejemplos más burdos de cómo la historia de Roma sigue influyendo en nuestra vida diaria. Digo, están los famosos comerciales de galleta, de un cuate que llama a su guarda pretoriana cuando come estas galletas. Pero bueno, ¿por qué nos sigue fascinando tanto la historia de este imperio en particular? Porque pues ha habido muchos otros imperios en la historia. Digo, imperio entendido como una organización política que se expande hasta cubrir una vasta parte del mundo. El mejor ejemplo es el Imperio Mongol, que era enorme, se extendió casi por toda Asia, llegó hasta Europa, el oriente de Europa, también ocupó China. Pero por alguna razón, y especialmente en el mundo occidental, Roma es una suerte de símbolo máximo de lo que es el imperio, la civilización, la gloria. Por una parte, a diferencia de otros casos, como el Imperio Mongol, por ejemplo, dejaron suficientes ruinas como para permanecer en la memoria colectiva. Es decir, si uno va a Europa, se pueden encontrar restos de los romanos por todas partes, unos mejor conservados, otros más viejos, pero ahí están, los acueductos, los caminos, los puentes, los templos, los estadios y por supuesto los baños públicos que tanto les gustaban a los romanos. Y además de lo material, pues están todos los testimonios escritos y la misma lengua que es origen de los idiomas contemporáneos en Occidente, los idiomas romances, el latín. De cualquier forma, yo creo que no es casualidad que nos siga pareciendo tan interesante la historia de Roma. Porque uno siempre se pregunta cómo llegó a ocurrir este fenómeno, este epítome de gloria. Es decir, uno se pregunta si Roma
estaba destinada desde el principio en convertirse en este gran imperio para eventualmente desmoronarse, cumpliendo como con el ciclo de la vida. O tal vez Roma es el ejemplo de los alcances máximos que puede tener la virtud humana en cierto momento y luego la incapacidad de mantener eso, de la capacidad de una sociedad de modificar su entorno a su favor, sometiéndolo a los principios de una civilización, lo que hoy llamaríamos la razón o la ciencia. O tal vez es un caso de extrema fortuna, extrema casualidad, una sucesión de hechos que por azar llevaron a que existieran los factores necesarios y surgieran los hombres con el talento necesario para que fuese posible la hazaña de la República y luego el Imperio Romano. La verdad es que quien sea que diga que tiene una respuesta sobre estas cuestiones, pues seguro está mintiendo. El vertiginoso ascenso de Roma y su paulatina degradación es uno de esos casos, una de esas cosas que no se pueden explicar solo por una sola cosa, un solo factor. Por eso es tan interesante, porque es justo el choque entre estos factores estructurales de largo plazo, las fuerzas del destino, digamos, frente a la capacidad que tenemos los hombres, no solo individualmente, sino nuestras instituciones y nuestras sociedades, de moldear nuestro propio porvenir. Quizá es esa contraposición latente todo el tiempo en la historia de Roma entre lo que los humanos buscamos y aspiramos frente a lo que está fuera de nuestro control, aunque sea provocado por nuestras propias acciones. Yo creo que en eso recae nuestra fascinación, y es una doble fascinación, porque por un lado sorprende que hayan podido concretar un imperio tan vasto, y al mismo tiempo, a pesar de esta grandiosidad y fuerza y esta ciudad eterna, eventualmente se degeneró en algo irreconocible, aun cuando todavía no caída oficialmente el imperio. Y bueno, obviamente aquí hay que diferenciar entre un imperio en el sentido de una organización política que controla muchas tierras, al imperio como sistema político, porque como los estadounidenses muestran muy bien ahorita, uno puede tener un imperio aún siendo una república o incluso una democracia. Pero como averiguaron los romanos, sí que es cierto que las presiones estructurales inherentes de tener que conservar y gobernar un imperio definitivamente tienden a generar fuerzas a favor de sistemas más autoritarios. Y los estadounidenses lo han comprobado también. Es decir, nomás hay que ver el tamaño del Estado estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial y después, y es un monstruo totalmente diferente que se creó con la CIA, el FBI, el ejército enorme, las bases por todo el mundo, etc. Y pues para los romanos, al final eso terminó siendo demasiado para las instituciones de la República. Pero retornando al tema, también hay que reconocer que además de los factores de largo plazo y la capacidad humana de moldear su destino, también hay otro factor que
podemos llamar la fortuna, la intervención de los dioses, un comodín. Como si en un juego de mesa en el que cada turno tomas una carta que produce un efecto al azar que afecta todo el tablero. Un buen ejemplo de esto son los organismos microscópicos que, si tienen la combinación genética correcta, pues pueden llegar a matar a vastas poblaciones en proporciones muy grandes. Digo, creo que no es necesario defender esto ahorita en estos tiempos que somos muy conscientes de cómo, a pesar de ser el mundo supuestamente ya más moderno y avanzado, pues seguimos siendo víctimas de estas cosas. Pues por esto, para mí es tan fascinante la historia de Roma. Y yo creo que vale la pena ser contada, no solo por interés educativo o académico. Yo creo que es por el simple interés de la naturaleza humana y su supervivencia y su forma de crear comunidades, de nuestras capacidades y limitaciones como raza humana. En cierto sentido, Roma es como un reflejo de nuestra propia mortalidad, no solo como individuos, sino como comunidades o naciones. Incluso nuestros sistemas morales pueden cambiar. Ahorita nos vemos como el pico de la civilización y pues los romanos nos dirían que hay que esperar unos años y a ver si seguimos de pie. Hay cosas en la vida de los romanos que nos parecerían totalmente aberrantes, definitivamente. Por ejemplo, están las dichosas letrinas públicas en las que los romanos hacían del baño lado a lado, sin la menor incomodidad. También se han vuelto famosos los vomitoriums, un cuarto especial donde los romanos podían vomitar durante los festines para continuar con la fiesta. Bueno, esto ya fue cuando los romanos se volvieron ricos, porque al inicio, pues, eran un pueblecillo. Pero a pesar de estas diferencias, hay cosas que, como dice el dicho, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, después de todo, muchos de los nombres que usamos hoy en día para nuestras instituciones surgieron de Roma, como República, Senado, Tribunal. Todavía enseñan derecho romano en la carrera de Derecho. Y pues Roma, por eso también es una especie de déjà vu histórico. Es decir, muchos de los problemas y vicisitudes que vivieron los romanos no solo en su día a día, sino a través de los años, pueden relacionarse bastante a preocupaciones modernas, como espero que este podcast muestre. Y bueno, pues aquí es el momento en donde se suele decir que uno estudia la historia para aprender sobre las lecciones del pasado, y por eso es muy importante que pongan atención. Y no me malentiendan, no es que no haya lecciones en la historia de Roma que solucionarían muchos de nuestros problemas. Yo creo que más que lecciones, la historia de Roma nos muestra las cosas buenas y malas, que seguramente se van a repetir en algún momento de la historia humana, queramos o no. Es decir, podemos ver lo mejor de la paz, ¿no? Como la época de la Pax Romana en el siglo II, con los emperadores buenos. Ahorita nosotros mismos vivimos en una época de relativa paz desde la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, las malas, las terribles, como las guerras con saqueos a ciudades,
matanzas de población civil. Los romanos hacían eso incluso rutinariamente en algunos momentos. Pero antes de juzgarlos hay que recordar que hasta no hace mucho nosotros también hicimos lo mismo. Nada más hay que repasar la historia del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial y todas las matanzas que hubo de literalmente millones de personas civiles cuando los nazis luchaban contra los soviéticos. Roma nos muestra las virtudes y el talento a las que pueden llegar los hombres, pero también sus peores lados, sus debilidades, sus lados oscuros. Nos cautivan sus logros en las artes, en la cultura, en la ciencia, sus grandes estructuras, sus obras de ingeniería, pero también nos desagradan muchas de sus costumbres, mucho de sus masacres y la desigualdad que había en la misma Roma. Solo cabe decir que en algún punto más de la mitad de la población eran esclavos. ¿Cómo empezar una historia de Roma? Bueno, la verdad es que no sabemos mucho sobre los primeros siglos de existencia de Roma. Ni siquiera los romanos mismos lo sabían. Esto principalmente porque cuando los galos saquearon Roma alrededor del 390 a.C., se destruyó lo que era lo equivalente a los archivos de la ciudad. Por eso ahora dependemos básicamente de los hallazgos arqueológicos para conocer más sobre esta época. Y de hecho, gracias a ello sabemos que desde varios siglos antes de la fundación mítica de Roma, en el 753 a.C., de la que hablaré más adelante, el lugar ya estaba habitado por varias pequeñas aldeas, y se especula que estas pudieron ser una combinación de sabinos, latrinos, etruscos. Estos eventualmente se empezaron a fusionar y urbanizar. Empezamos a encontrar las primeras recintos habitacionales hasta el siglo VIII a.C., lo que se ha llamado por los arqueólogos Roma Quadrata. Un tiempo después empezaron a crecer edificios en el Foro Romano, alrededor del siglo VI a.C., como el Palacio Real, la Cloaca Máxima. Hacia el siglo V a.C. empezaron a ver los primeros templos de Júpiter en el Capitolio. Y digamos que hasta este momento se podría decir que Roma ya podía considerarse como una ciudad. Roma estaba ubicada en un punto bastante estratégico en la región sobre el río Tíber, y como sabemos, pues las grandes civilizaciones siempre estuvieron junto a los ríos. Son muy convenientes para transportar una gran cantidad de bienes que sería muy tardado y costoso transportar por tierra, y por lo tanto fomentan el comercio y la riqueza. Pero en sus inicios Roma no era una potencia comercial, era unas aldeas sobre una zona pantanosa. Roma era un pantano hasta el siglo II a.C., cuando los acueductos y otras obras de canalización en los que los romanos se volvieron expertos, desapareció el pantano. Y sobre los acontecimientos políticos de esta época, pues tampoco sabemos mucho. Es uno de esos momentos donde los historiadores les encanta especular y estar en desacuerdo. Y bueno, eso se podría decir en realidad con todas las épocas, pero más cuando no hay evidencia. Sabemos que Roma era una pequeña ciudad, estaba entre las esferas de influencia de los latinos, los sabinos, los etruscos.
Podemos deducir que estaban en una posición de mucho conflicto entre estas esferas de influencia. La guerra probablemente era muy común. Eran una monarquía. En la historia oficial romana eran 7 reyes. La segunda mitad de estos reyes parece haber tenido un periodo de mucha influencia etrusca. Nos dicen que Roma era dominada por los etruscos, otros que era una familia etrusca pero independiente. Sea como fuera, es muy probable que ni siquiera hubiese habido los 7 reyes que dicen los historiadores romanos, porque implicaría que en promedio cada uno gobernó más de 30 años en el periodo, lo que es muy improbable. Por lo tanto, en realidad el origen de los romanos es un mito, y así se ha contado aún hoy, y ellos así lo contaban. Entre ellos están Tito Livio, Dioniso de Halicarnaso, Virgilio el poeta. El mito de Roma, bueno, pues básicamente es que durante la guerra de Troya, un joven llamado Eneas logró escapar de la invasión de los griegos. Llegó hasta Italia, donde desembarcó y puso su reinito, tuvo sus hijos. Estos hijos luego fundaron sus propias ciudades y después de muchas generaciones, en algún punto, nacieron 2 gemelos, Rómulo y Remo. Estos son los famosos gemelos que fueron criados por una loba. Básicamente, su papá los mandó a volar por un río. Y llegaron justo a donde está Roma, donde una loba los halló y los amamantó. Luego los hermanos crecieron y obviamente fueron a matar a su papá, para luego regresar al lugar que les vio renacer con la loba. Y fue cuando se fundó en 753 a.C. Roma. Cuando buscan fundar esta nueva ciudad, se pelean primero por decidir dónde ponerla y deciden contar águilas para ver quién gana. Al final Rómulo contó 12 águilas. En realidad es muy normal que los romanos usen este tipo de señales para interpretar el destino y lo que va a suceder, como los augurios. Y también es muy normal que busquen trazar líneas genealógicas con los viejos héroes griegos. Todas las familias patricias griegas decían que venían o de Dioniso, o de Júpiter, o de Hércules. Pero bueno, pues estos, después de que Rómulo gana, contando 12 águilas, fundan Roma, y por una decisión administrativa se pelean los hermanos y Rómulo termina matando a Remo. Esto también es un episodio que recuerda mucho a la Roma que todos conocemos y las guerras civiles constantes. Otro episodio notorio que sucedió unos años después, supuestamente, es el rapto de las Sabinas. Básicamente cuenta la leyenda que en los primeros años había muy pocas mujeres en Roma. Para solucionar el problema, los romanos orquestaron un rapto masivo, básicamente. Para ello organizaron unos juegos deportivos, invitaron a todos los pueblos vecinos. Y ahí los sabinos, pues, que tenían fama de fiesteros, pues, vinieron muy alegres y despistados. Y mientras empezaban los juegos, los romanos fueron a raptar a sus mujeres. En realidad esta es una historia bastante misógina, porque los romanos eran absolutamente misóginos desde nuestra perspectiva. Tiempo después los sabinos obviamente fueron a la guerra por su honor, y cuando estaban en los golpes, pues eventualmente las esposas de los romanos llegaron y convencieron a los sabinos de dejar la cosa así, porque no querían
perder a sus esposos ni tampoco a sus padres. Y así termina la historia, todos reconciliados. La condición que pusieron las Sabinas fue algo así como que podrían ser las amas de casa, claro, sin tener que hacer ningún trabajo doméstico, y tener tiempo de hilar. Es decir, suena como un misogismo bastante moderno, si a mí me preguntan. Estos mitos son mitos, ciertamente, pero bueno, se suelen usar como para decir que algo revelan de la historia del pasado de Roma. Pero yo creo que más que nada revelan el carácter de los romanos una vez que ya se estableció el imperio durante la República y después el imperio del imperio. Al final, alrededor del siglo V a.C., una pequeña ciudad comenzó a figurar sobre unas colinas de lo que hoy es Roma. Pero aún en ese momento era un lugar relativamente marginal y irrelevante. Es decir, al mismo tiempo, Atenas estaba en su época de mayor esplendor, con Pericles. Alrededor del río Nilo, los egipcios ya llevaban miles de años de civilización y las pirámides ya eran viejas. Ni qué decirse de los imperios persas y los anteriores, como el asirio, el babilónico de siglos atrás. Es decir, si le preguntabas a un griego de esa época, pues Roma era como el tercer mundo. Es decir, tal vez ya era una ciudad. Se había desarrollado algo gracias a la influencia de los etruscos, pero comparado con los pueblos prominentes de la época, apenas aparecía en el mapa. Imagínense que en cuestión de algunas décadas o tal vez 1 o 2 siglos, México se vuelve una potencia mundial, tan grande que llega a dominar todos los rincones del mundo. ¿Suena posible? Pues por supuesto que nos da risa eso. Pero ahora imagina si alguien le hubiese preguntado a un griego de la época de Alejandro Magno, el siglo IV a.C., si pensaba que los romanos podrían convertirse en la mayor potencia del mundo conocido en tan solo un par de siglos, ¿qué hubiese respondido? Quizás solo hubiera dicho: ¿quiénes son esos bárbaros que se hacen llamar romanos? Por eso, en este podcast vamos a intentar averiguar cómo diablos fue que este pueblito perdido en el mundo terminó en pocos años dominando Italia y luego en menos de 100 años dominando el resto del mundo. Un griego que fue capturado después de que los romanos derrotaron a los griegos fue llevado rehén, básicamente como un esclavo, a Roma. Sin embargo, tuvo suerte y lo trataron bien porque además pues era muy culto. Este es Polibio. Y Polibio escribió la historia de Roma una vez que Roma ya se convirtió en esta gran potencia. Cito, se preguntó: en efecto, ¿puede haber algún hombre tan necio y negligente que no se interese en conocer cómo y por qué género de constitución política fue derrotado casi todo el universo en solo 53 años? Todo cayó bajo el imperio indisputado de los romanos. En la siguiente entrega de este podcast de la historia de Roma al desnudo, vamos a hablar más de este personaje Polibio y de los inicios de Roma y su camino hacia lo que conocemos como la Gran República Romana.